Hola a todos y todas. Bienvenidos a la última clase de esta materia o asignatura. Permítanme compartirles la pantalla. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la innovación didáctica, que es el último tema. Es un tema muy interesante porque vamos a ir viendo y analizando cómo esta innovación se ha ido dando a lo largo del tiempo. Vamos a comenzar. El objetivo del curso es reconocer la importancia de la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Comenzaremos por hablar con respecto a la innovación y qué es. Hay muchas coincidencias de que este vocablo habla de innovar, que se identifica con otros términos como cambio, renovación, transformación, reforma, modificación. Es decir, habla acerca de hacer cosas nuevas. Ahora bien, no solamente es crear por crear. La innovación tiene que implicar un proceso razonado de decisiones fundamentales que permiten avanzar hacia la introducción e integración de un nuevo conocimiento, una nueva tecnología, nuevos recursos, que es producto de la creación de alguna idea científica teórica o concepto que pueda conducir a la innovación cuando se aplica a la práctica. Bajo esta consideración, toda innovación exige un cambio, aunque no todo cambio puede calificarse como innovación. Y vamos a ver más adelante por qué. De acuerdo a Salman y otros en el 73, este concepto de innovación va a hacer referencia a tres usos relacionados entre sí. El primero es la invención. La invención está unido o está creado a través de un proceso creativo por el cual dos o más conceptos que existen o entidades se llegan a combinar de una manera novedosa para producir una configuración que antes era desconocida. Aquí, por ejemplo, a veces a quién se le ocurrió, por decir algo, juntar la harina con el aceite y el huevo y pues caray, al quien se le ocurrió ya existían todos esos elementos, pero a quien se le ocurrió juntarlos y crear algo, pues nos hizo un gran favor porque ahí tenemos a los hotcakes, por ejemplo. Ahora, no solamente es producir algo que no se conocía, también otro uso es por el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Pues porque es la innovación existente, tiene que llegar a ser parte de un estado cognitivo de quien lo crea o de las personas usuarias y de su repertorio conductual. ¿Qué quiere decir? Que no nada más se queda en, ya están los hotcakes. No, el proceso es que también las personas lleguen a aprender a usarlos, que sepan para qué sirve y obviamente pues llegue a tal grado que todos hagamos hotcakes en algún momento. Otro uso es la idea práctica o artefacto material que ha sido inventado o que es contemplando como novedad, independientemente de su adopción o no adopción. En el momento que decimos, esto no lo conocíamos, pues ahí ya estamos hablando de que hay un artefacto o algo que ha sido inventado. El que lo usemos o no lo usemos ya es otra cosa, porque habrá gente que no coma hotcakes, por ejemplo, o que nunca se lleguen a la práctica. Una vez vi, por ejemplo, que inventaron un sombrero con dos vasos y unos popotes para que vayas haciendo ejercicio y te vayas tomando tu soda. Pues realmente fue un momento de boom, pero o sea, de hecho no los vemos. Sí fue algo inventado, sí fue algo quizás creativo, pero pues no, nadie lo ocupó. Ahora bien, de este modo, el concepto de innovación aparecerá relacionado por tres usos. Repito, la creación de algo desconocido, la percepción de lo creado como algo nuevo y la asimilación de que algo es novedoso.
¿de acuerdo? Incluso, pues, no solamente creo algo nuevo, también tiene que ser novedoso. Ahora, la innovación necesita que se crean nuevas necesidades en la sociedad, porque por lo general nosotros empezamos a crear porque existe una necesidad. Por eso salió la licuadora, salió la lavadora, porque para poner en marcha una serie de inventos, primero debe de haber una necesidad, ya que ésta tiene que convencerse de que las ventajas para obtener la innovación son mayores que los costos cognitivos generados en el periodo de transición entre la antigua y la nueva situación. Esto, por ejemplo, en un discurso de la UNESCO, dijeron que una invención para convertirse en innovación debe responder a una demanda sensible de la sociedad y encontrar personas que la valoren y la impulsen. Porque como yo les digo, ustedes vean Shark Tank, que es este programa donde llegan empresarios y dan financiamientos para echar a andar proyectos y llega mucha gente, pero no todos van a ser impulsados por estas personas, porque a la larga, pues, o no van a pegar, por llamarlo de alguna manera, o porque no es funcional a largo plazo, o porque el costo es mayor que las ventajas. Ahora, ¿a qué nos referimos con innovación educativa? Aparece mucho más ligada a los dos últimos usos que habíamos hablado. Por ejemplo, el trabajo grupal como una estrategia de enseñanza y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación respectivamente. Si ustedes se dan cuenta, realmente hemos avanzado mucho a nivel educativo. Recordemos que si hablamos de innovación, el pizarrón como tal, hablando de recursos, fue algo innovador para su época. Y ahora, pues ya ni lo ocupamos porque el polvito del GIS, etcétera, pues no es tan bueno. Aparecieron los pizarrones blancos, los pizarrones inteligentes, en fin. Quiere decir que hemos ido avanzando en muchas cosas y no solamente en los recursos, también, por ejemplo, en los programas. Anteriormente los programas, yo recuerdo que cuando iba de prácticas, y no hagan cuentas, era muy particular y era muy común que se hicieran unas maquetotas enormes como estímulo para la clase. Y ahí tenías a los maestros haciendo las mini maquetas de los temas o de las temáticas. Imagínense ahora, ¿no? Pues ahora obviamente no. Las hacemos con los alumnos, sí, pero no como una parte de que tú te pongas a hacer maquetas para que los niños conozcan ciertos temas. Ahora tenemos la tecnología, por ejemplo. Para Joel, para él, una innovación es una idea, una práctica o un objeto percibido como nuevo para un individuo, pero todo esto desde una perspectiva amplia. Es decir, para él ya comienza desde la idea, práctica y todo esto percibido, como ya vimos con otros autores, como algo nuevo. Ahora, Carbonell en el 2001 define la innovación como una serie de intervenciones, decisiones y procesos con cierto grado de intencionalidad y sistematización que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Y aquí podemos ver que inclusive estas intervenciones y decisiones que se han llevado a cabo, pues realmente lo que tratamos es de modificar las actitudes. Cuando hablábamos de competencias, por ejemplo, pues esta parte de las competencias era cambiar a los chicos en su manera de trabajar, ¿no? O cuando hablamos de un trabajo por equipo en su momento, es decir, hacer un cambio de actitud y no solamente por ponerle un nombre y que sea una moda, sino realmente llevarlo a la práctica y que haya resultados. Se considera entonces que esta innovación
supone poseer algo nuevo para alguien y que esa novedad sea asimilada por alguien. Que todos nos las apropiemos. Y vamos a ver que esto es parte de unos pasos. Elmore, en el 90, también dice que puede distinguirse entre, uno, un cambio estructural, que este cambio estructural va a afectar a todo el sistema educativo o a la configuración de los distintos niveles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que, por ejemplo, este nuevo programa educativo que estamos viviendo ahorita, pues no nada más es en unas escuelas, sino que está o busca que a nivel nacional, pues haya un cambio. También tenemos los cambios curriculares, que tiene que ver con el diseño y desarrollo del currículum, pero no solamente ahí, también de las estrategias de enseñanza, de los componentes del currículum y que tenemos incluso materiales curriculares, utilización de diferentes enfoques de enseñanza y nuevos, por supuesto. Ahora bien, Elmore en el 90 también, que es el mismo autor, también habla de los cambios profesionales referidos a la formación, selección y desarrollo profesional de los docentes. Porque no basta con que haya una nueva idea y que se quiera echar a andar. Si no hay un cambio en los profesionales, es más, se les da una capacitación, pues realmente es muy complicado. Y esto ha pasado. Ustedes dense cuenta, por ejemplo, cuando no nos forman bien en esta nueva o en este nuevo cambio, pues estamos como, dirían por ahí, como pollos sin cabeza, no saben ni para dónde. Luego las autoridades arriba de nosotros tampoco saben. Y bueno, al principio de ese cambio puede haber caos. Entonces, desde los profesionales que vienen desde arriba hasta nosotros, tenemos que estar capacitándonos. Pero, ¿en qué nos hemos atorado? En que nos da mucho miedo cambiar y nos resistimos a ese cambio. Y todo lo que pasa es que tenemos maestros que todavía hasta la fecha no quieren usar ni siquiera la computadora. Y créanme que conozco. Ya no digan, no solamente como apoyo didáctico, grabar una clase, por ejemplo. También debe de haber cambios políticos y sociales, porque a veces, al no haberlos, afectan a la distribución del poder en educación y a la relación de los agentes sociales con la enseñanza escolar. Es decir, tenemos que tener cambios donde este contexto social y político lo abrace, se lo apropie y que incluso, pues, se convenza de ello. Y a veces no siempre es así. Eliot, de 1993 al 2004, habla de que los procesos de una reforma curricular que han posibilitado una mejora cualitativa de las prácticas pedagógicas se basan en concebir la innovación curricular como, uno, que sea un proceso iniciado por los profesores en ejercicio para responder a una situación práctica y concreta a la que se enfrentan. Muchos de los cambios vienen desde arriba y de personas que ni siquiera han estado en un aula. Lo ideal es que un proceso sea iniciado por los docentes que tienen esta experiencia, que saben a lo que se enfrentan día a día. Quizás estos cambios pudieran ser mucho mejor y más aceptados y con mejores resultados. También, como número dos, parte de reconocer que las prácticas curriculares tradicionales se han desestabilizado o no responden satisfactoriamente a las necesidades y situaciones problemáticas. ¿Por qué? Porque como avanza la sociedad, como avanzan incluso las tecnologías, las innovaciones, o sí que tenemos que reconocer que el currículum no puede ser estático, que tiene que ir al día con todos estos cambios políticos, sociales, económicos, en fin. Ahora bien, las innovaciones suscitan controversias en el grupo,
porque cuestionan creencias fundamentales sobre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. ¿Qué pasaba cuando al principio nos decían, no, esperen, es que el docente ya no tiene que hablar, quienes tienen que ser los protagonistas son los alumnos? Si conocen maestros de aquella época, híjole, se azotaron literalmente, perdón por esta manera de expresarme, pero realmente cómo romper ese paradigma, romper esa estructura de que yo docente no podía ser el protagonista. Híjole, hubo mucha controversia en el grupo docente porque tuvieron que romper con creencias. Otros son que las cuestiones se aclaran, se discuten y resuelven en un diálogo colegiado y abierto. Si no podemos discutirlo, aclararlo, yo no me convenzo. No es lo mismo que te digan, tienes que hacer eso, a que se pudiera discutir, se pudiera dialogar, porque de esa manera nos los vamos apropiando y podemos ir flexibilizándonos más. Otro punto es que las propuestas de cambios se traían como hipótesis provisionales que se analizan y experimentan en la práctica en un contexto de responsabilidad. Y esto se daba mucho y se sigue dando en los famosos grupos piloto, donde veían en pequeños o en pequeñas poblaciones o en lugar de echarlo a andar a nivel nacional pues, de trancazo, digamos, nada más en ciertos lugares para ver qué resultados daban. Por último, el enfoque es de arriba, perdón, de abajo hacia arriba en relación con las normas y estrategias curriculares. Es decir, si viene desde los docentes y vamos subiéndolo hasta las autoridades, podríamos hacer cambios más reales, como ya comenté anteriormente. Ahora bien, innovación va a implicar todo esto. Una idea. Ah, a mí se me ocurre, por ejemplo, el poner en su momento las famosas áreas de trabajo. A alguien se le ocurrió, tuvo que hacer un proceso para, pues, checar y ver si funcionan, si no funcionan. Se tuvo que desarrollar la idea, se tuvo que hacer manos de la creatividad. Hubo una inspiración, una visión de cómo podía quedar y por último un crecimiento. Y el crecimiento viene también con los resultados. Ahora bien, la innovación didáctica. Esto es el proceso que involucra una transformación, un cambio sustancial en el panorama educativo actual. Esto implica incorporar materiales, métodos, contenidos que aumentan los niveles de calidad educativa a través de aportes de valor y de metodologías relevantes para las necesidades de los estudiantes. Porque al final del día se están buscando respuestas, acciones, implementaciones de todo esto a favor de nuestros alumnos y alumnas y a favor de que aprendan y a favor de los docentes para que ellos puedan enseñar de la mejor manera. ¿Cuáles son los objetivos de la innovación educativa? Bueno, el primero es, vamos a hablarlo de izquierda a derecha, por favor, es promover actitudes positivas hacia el cambio y sus implicaciones. Repito, si empezamos con nuestro pensamiento de, ay, a ver ahora qué inventan, ay, eso ya no saben qué hacer, simplemente yo no me voy a convencer, voy a estar molesto y esto va a tardar más en poder dar resultados. Y aparte contagiamos a nuestros alumnos, porque luego decimos, ay, estos, y los alumnos pierden la motivación. Otro es crear espacios para identificar, valorar y difundir las experiencias novedosas que contribuyan a la solución de problemas educativos. Repito, estamos buscando cómo resolver, cómo hacer más fácil, cómo hacer mejor este proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro punto u otro objetivo es animar el desarrollo de las propuestas educativas válidas que respondan a la realidad. ¿Por qué?
Porque sí, qué padre, nos vamos a traer un programa de Finlandia. No, está bien, pero implementalo aquí sin hacer ajustes. No está en la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el mismo número de habitantes, porque nosotros no tenemos el mismo desarrollo económico, en fin, no es una realidad. O hagámoslo de una manera radical y que aplicáramos lo mismo sin importar el contexto, tanto socioeconómico como incluso de cultura, etcétera. Tampoco funcionaría. Otro punto es promover transformaciones curriculares flexibles, creativas y participativas. Es decir, no solamente algo teórico, algo que ya estuviera, porque cuántas cosas no hemos visto que cambian, pero a la larga es diría mi abuelita, es el mismo gato revolcado. ¿Cuántos son realmente creativos, novedosos? No son todos, ¿cierto? O a veces ni siquiera participativo es el asunto. El siguiente objetivo es aplicar teorías, procesos, métodos y técnicas válidos congruentes con las necesidades de la institución. Y aquí ya estamos hablando dentro de cada escuela. ¿Por qué? Porque recuerden que también nosotros ajustamos. Y les repito, como alguna vez les dije, conocen la misión y la visión de su escuela, qué pretenden, qué necesitan. ¿Por qué? Porque eso también te va a ayudar a checar qué es válido, cómo poderlo realmente hacer mejor para mi escuela. Y ahí vemos las diferencias, inclusive en escuelas particulares y escuelas oficiales. Y no me refiero en la calidad, porque conozco muchas escuelas oficiales que mis respetos son mejores que cualquier particular. ¿Pero qué hacen? Pues que adaptan este proceso, esta metodología y estas técnicas y las hacen mejores para sus estudiantes o alumnos. Otro es estimular la investigación en los docentes a partir de su propia práctica educativa. ¿A cuántos de ustedes les gusta investigar? Si yo ahorita pudiera verlos, serían muy pocos los que levantan la mano. ¿Por qué? Que porque no tenemos tiempo, que porque no nos lo pagan, o que nos pagan muy poco, en fin. Pero lo que necesitamos son profesores y profesoras que realmente puedan dar ideas y ya no seamos ambiciosos de irnos a la SEP a dar esas ideas. Puedes comenzar en tu centro educativo, recuperar y sistematizar experiencias. Claro, si cada uno hacemos un colegiado y exponemos esas experiencias, podemos ver qué sí sirve, qué no sirve, qué le funcionó a uno, qué le funcionó al otro, qué es mejor. Y por último, compartir y transferir esas experiencias educativas innovadoras para ampliar y generalizar la experiencia. Y eso es invaluable. ¿Cuáles son las características de la educación desde un punto de la innovación? Bueno, ella implica una ruptura con los limitantes tradicionales. Y los limitantes en todo sentido, tanto personales como institucionales, como incluso de nuestro país. ¿Qué otra cosa? Transforma las rutinas escolares. Claro que las transforma. ¿Ustedes son los mismos o tienen las mismas rutinas en su aula después de la pandemia? Por ejemplo, conlleva importantes cambios en el marco institucional. ¿Por qué? Porque no solamente es dentro del aula, sino tiene que haber cambios en toda la escuela. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer grupos de padres de familia y madres de familia que tenían que involucrarse. Al principio ni se les llamaba, por decir algo. Requiere de altos niveles de planificación y por eso a muchos docentes no les gusta. Porque sí, nos queda claro que innovar, tanto un currículum, materiales, etcétera, requiere que te prepares. Y a veces, pues muchos desgraciadamente
y muchas no están listos o no quieren, se resisten, repito. Ahora, los factores que favorecen la innovación educativa, la tecnología, la didáctica, la pedagogía, los procesos y el accionar. Tenemos que ser muy conscientes cuáles son estos factores. ¿Qué la favorece? Y repito, la innovación comienza a ser despertada en el momento que existe una necesidad. Y repito, y van a decir que soy muy redundante, la pandemia sí o sí nos movió de nuestra área de confort. ¿Por qué? Porque no teníamos de otra, no podíamos ir a trabajar a las aulas, ni modo que los chicos se quedaran sin clases. Entonces tuvimos que innovar muchas cosas, aprender, prepararnos. Yo conozco muchos juegos educativos que me han sorprendido y que han creado alumnos míos, docentes, para dar clases virtuales. ¿Qué han implementado ustedes? ¿Qué han hecho? Yo creo que me sorprendería aún más si me lo compartiera. Ahora, la innovación educativa tiene las siguientes fases. La primera fase es la planificación. La planificación de una innovación representa un proceso de toma de decisiones. Ok, a lo mejor yo ya tengo una idea, pero una de dos, ¿se puede quedar nada más en mi cabeza y no la comparto? O si la comparto, vamos a planificar, ok, voy a, desde que yo pienso, voy a enseñárselo a mi directora, luego a los docentes, si funciona, vamos a ponerla a lo mejor después en marcha, vamos a obtener resultados, vamos a evaluar, y bueno, vamos a ir viendo ahorita las etapas, pero hay que planificarlo. Luego tenemos la difusión, que es lo que yo les decía, de empezar a compartir esa innovación y dársela a conocer también a los usuarios para que ellos se adopten y la utilicen o la utilicen. Y en esto viene, pues repito, ¿cuántos papás tuvieron que aprender a conectar a sus hijos en las computadoras? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo tuvimos que pasar y pues difundir todo esto? Adoptarlo, porque ya lo planifiqué, ya lo difundí. Pero si yo no me lo apropio, yo no lo acepto, no la voy a poner en marcha. Diré que sí, pero dentro de mi aula ya no lo hago. Entonces, ya no funcionó. Después de que yo lo adopto y estoy convencido, o si no estoy convencido, digo, bueno, le doy el beneficio de la duda, viene la implementación, que es una serie de procesos encaminados a adaptar y poner en práctica el plan innovador en situaciones concretas de enseñanza. Y ahí es ir checando cuántas veces no tenemos un proyecto, tenemos ya los pasos y a la mera hora conforme lo echamos a andar decimos, uy, no, esto no me funcionó, mejor lo voy a cambiar así y hacemos los ajustes necesarios. Y ya que lo implementé, viene la evaluación. Esta evaluación es el que me va a sacar esos datos y me va a dar el valor de todo el proceso para pues ver cuál fue lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que fue débil, lo que fue fuerte, lo que tengo que mejorar, o simplemente incluso decir, no funcionó. Y les pongo un ejemplo. Las tabletas que les comentaba que se implementaron en los últimos años de primaria y que se dieron cuenta que si se fijan ya no lo volvieron a hacer. ¿Por qué? Porque no funcionó, porque no había internet, porque luego los padres las daban, las ponían en casas de empeño para sacar dinero, etcétera. Hay programas, ideas que se vale decir, pues no funcionan, el que sigue. Ahora, la innovación educativa implica mejorar y esto requiere lo siguiente, de una situación original, hacer otra distinta que será el resultado de la innovación. Y esto
Es cuando en el plano personal ya lo interioricé y aparte en el institucional se ha puesto en marcha en la organización. Ajá. Ya la escuela lo comenzó a poner en marcha. Y dicha transformación se comienza a volver cotidiano, común, ordinario. Ya lo empezamos a hacer como tan natural que ni nos damos cuenta. Ya es parte, ya no nos apropiamos. Ahora, las innovaciones institucionales, como vamos a ver, son aquellas que dirige la institución, ya sea la Escuela de Educación Básica o los centros de capacitación, universidad, etcétera. Estas innovaciones suelen estar centradas en los contenidos. Y aquí pongo ejemplos ya a nivel licenciatura, por ejemplo, como son la incorporación de sistemas LMS, que este es una plataforma de aprendizaje corporativo que permite la gestión y entrega de cursos en línea. Y esto nos permite poder acceder a capacitarnos nosotros y los mismos estudiantes. Otro es las asignaturas OCW, Open Courseware, que es una iniciativa editorial electrónica a gran escala, puesta en marcha en abril del 2001 por el MIT. Promueve el acceso al conocimiento de forma libre y sin restricciones. A través de esta, los profesores de enseñanza superior ofrecen en abierto los materiales docentes que utilizan habitualmente en sus enseñanzas. Y eso permite que los estudiantes, de alguna manera, puedan acceder, y no solamente los estudiantes, también los mismos profesores. Otros son las innovaciones de desarrollo en proyectos, que es IDI, que significa investigación, desarrollo e innovación. Estas innovaciones de desarrollo en proyectos suelen ser estos proyectos con una fuerte financiación en convocatorias competitivas. Por ejemplo, proyectos europeos o que inclusive el CONACYT en un momento determinado llegó a hacerlo, que están formados por equipos multidisciplinarios y el objetivo suele ser desarrollar un nuevo producto o servicio que mejore el aprendizaje. A nivel particular, hay empresas, incluso hasta editoriales, que lo hacen también. También son las innovaciones aplicadas en el aula, y es hacia donde ustedes son los protagonistas, porque son quienes ustedes las realizan con su alumnado y en su asignatura o en sus clases diarias. Y a veces, de verdad, nuestro perfil nos habla de que somos personas bien creativas. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes programada tu clase, uf, muy padre, ¿no? Pero pues tenías planeado que vas a tener tu clase de 9 a 1 de la tarde porque a la 1 entra la maestra de inglés. Y te habían asegurado que iba, pero resulta ser que se le ponchó la llanta y la maestra de inglés no va. Y no me digas que te sientas con los brazos cruzados, pues ahí, ay, qué juego libre. No, la mayoría, yo les puedo apostar que ustedes que se están capacitando, que están estudiando, se están preparando, yo les puedo apostar que inmediatamente dicen, nos vamos a poner a hacer tareas o nos vamos a poner a hacer, miren, tengo aquí un cuento, les voy a contar un cuento y luego vamos a hacer un ejercicio o vamos a hacer una historia encadenada. Tú empiezas la historia y luego tú y tú y tú y tú y sacamos un juego. Es decir, somos súper creativos y además le damos un toque didáctico, no nada más para divertirlos. Al final del día acaban aprendiendo algo. ¿O me equivoco? Otro, vamos a hablar que en lo que vimos anteriormente, estas rutas son las que ustedes profesores o nosotros profesores y profesoras solemos innovar en el contexto académico. Es decir, todo esto es la innovación educativa. Y concluyo, o más bien cierro esta parte. Tenemos la ruta 1 por proyectos, IDI, ruta 2 institucional y ruta 3 en el aula. Y en la del aula es donde estás tú.
que es la innovación docente. Y si pudiéramos tener aquí un foro abierto, ¿cuántas cosas no nos sorprenderían a todos y a todas? Ahora, en la innovación de los modelos curriculares, hay que precisar que un modelo educativo es una construcción teórica, un prototipo y una representación idealizada de un proceso que describe su funcionamiento y permite la prescripción de un cauce de acción. Y esto surge de alguien, de una idea. Y a veces sí, me queda claro que nos traemos ideas de otros países, pero surgieron de alguien. Y hay alguien también que los adapta, que dice, no, es que esto no va a funcionar por el contexto de nuestros chicos, pero vamos a ver que de alguna manera, pues, funciona. Su concreción en un proyecto curricular en el contexto de una institución dada es muy complejo y por definición está multideterminado, por lo cual no solamente es la tarea de, vamos a implantarlo, sino también es un cambio sistémico en la organización educativa, en su conjunto. Y esto lo dice Díaz Barriga y luego en el 2003. Es tan complejo que a lo mejor no lo vemos porque cuando ya llega a nosotros, pues ya nada más nos dicen, haz esto. Hay un cambio en nuestro currículum o hay un cambio en los planes y programas, en los materiales y ahora échenselo. No, para llegar a eso hay mucho trabajo detrás. Pero todo esto suena padre y hemos hablado que a lo largo del tiempo ha habido innovación e innovación e innovación. Y no solamente en la escuela, en la casa, en, pues, hasta en los supermercados, en la vida diaria, porque siempre van a haber necesidades y esas necesidades siempre va a haber alguien que busque cubrirla. Y los grandes inventos han salido para poder cubrir necesidades y cómo nos han facilitado la vida. Una lavadora, una licuadora, el automóvil mismo, el aire acondicionado, ahorita que nos estamos muriendo de calor, a quien se le haya ocurrido, pues mil gracias, ¿no? Todo lo que ha hecho Tesla, por ejemplo. Es decir, la innovación se da porque es parte inherente del ser humano, de querer, pues, facilitarnos la vida, el querer crear, porque me van a decir, ay, no, es que yo no soy creativo o creativa. Pues, ¿qué crees? Que todos nacimos creativos. Que nos hayan tirado a la basura con un mal maestro o con unos padres que te dijeron, ay, esas son tonterías, es otra cosa. Pero todos y todas podemos ser creativos. Pero a veces el estrés, el mismo, los mismos introyectos de que yo no soy creativo y te lo crees, pero no solamente como maestro y maestra, también los mexicanos somos los seres más creativos, yo creo, de muchas culturas y muchos países. ¿Qué pasa cuando se le rompe la patita a la licuadora? Por ejemplo, en Estados Unidos van y compran otra. ¿Y nosotros? No, hombre, ¿cuál voy a comprar otra? Cojo un corchito, con el cúter le corto y se lo pego y ya tengo la patita. ¿Cuántas cosas no has hecho en tu casa para poder solucionar esos problemas? Muchos, yo te puedo apostar que muchos. Date cuenta. Y a nivel educativo, pues simplemente el hecho de que en muchas escuelas, por ejemplo, vamos a hablar ahorita del Tecnológico de Monterrey, no porque sea la panacea, sino porque está viendo estas nuevas tendencias del 23, que es una de las instituciones que lo está manejando, pues desde el momento que implementó mesas con sillas y unas sillas que se pueden con llantitas donde se pueden mover para un lado y para el otro, han actualizado toda la parte educativa, programas, docentes, maneras de evaluar, plataformas.
Y no solamente el Tecnológico de Monterrey, porque es a lo mejor dicen es un cliché. No, conozco muchas escuelas oficiales que inclusive sin presupuesto han traído llantas de esas que ya se te ponchó y hacen circuitos padrísimos, por ejemplo, para lo que es las actividades físicas o deportes o como le quieran llamar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hemos ido implementando. Ahora bien, ¿cuáles son las tendencias educativas del 2022? ¿Cuáles han sido la innovación del año pasado? Uno, se implementó el número de aulas colaborativas. ¿Por qué? Porque después de la pandemia, resulta que los chicos llegaron, y sobre todo los más pequeños, costándoles trabajo a la socialización. Y entonces, lo que se estuvo trabajando y que se estuvo implementando es hacer esas aulas, como repito, colaborativas, donde están apareciendo nuevas tecnologías emergentes que están facilitando un aprendizaje más personalizado, incluso híbrido, donde chicos que todavía no asistían estudiaban en casa y los otros presenciales. Y esto ha continuado en el proceso de expansión de los entornos virtuales e híbridos. Y la educación emocional es una de las otras partes que se ha implementado, que ha ido con mayor presencia en nuestras aulas. Como ya lo mencioné en las sesiones anteriores, cada estudiante necesita trabajar la cuestión emocional y máxime con lo que vivimos, porque a todos y todas nos cambió la vida. Perdimos seres queridos, los niños y niñas también perdieron el socializar, el jugar con amigos y amigas, el, pues, el recreo, que es la parte más divertida, ¿no? Y yo creo que a todos es lo que nos incluso motiva para ir a la escuela, es que voy a ver a mis amigos y amigas y chanclas, pues no es lo mismo detrás de un monitor, ¿cierto? Entonces, en el 2022, esta educación emocional fue muy importante y se hicieron nuevos materiales, se hicieron nuevos programas, incluso libros para poderlo trabajar. Ahora bien, vamos a hablar de las aulas colaborativas. Esto era con el objetivo de que los alumnos y alumnas participen en la clase de una manera más proactiva y que pudieran compartir sus conocimientos también. Es decir, que el aprendizaje sea dirigido por los propios estudiantes y que la comunicación alumno-profesor sea más eficiente. Y van a decir, es que eso no es nuevo. Tenemos, pues, realmente desde años anteriores implementado el trabajo colaborativo. Sí, pero las aulas no estaban diseñadas para eso. Y ahora se está buscando a través del mobiliario, a través de materiales que se dé. Ahora bien, en el ICS se enumeran todos estos beneficios que suponen introducir el aprendizaje colaborativo en las aulas y también a través de las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son estos? Uno, permite que los niños desarrollen su creatividad. Motiva a los estudiantes a que despierten su interés por aprender. ¿Y qué? Pues cosas nuevas. Que ya lo decía Vygotsky, fíjense qué curioso, por eso digo que a lo mejor dicen, no está nuevo. Socialización del aprendizaje. Favorece el sentido de responsabilidad en la medida que el trabajo de cada uno quede registrado y promueve valores como responsabilidad, solidaridad y el trabajo en equipo. Sí, lo habíamos hecho, pero en ciertos momentos o en ciertos proyectos. Ahora se busca que sea la mayoría o toda la clase, o se buscó el año pasado. También propicia la comunicación entre los estudiantes, incluso a nivel internacional, gracias a las conexiones. Desgraciadamente eso todavía no nos llega. En España, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, incluso
tienen maestros de otros países que dan las clases y los mismos estudiantes pueden compartir con otros estudiantes para poder enriquecer todo lo que se está viendo. Y también mejorar las relaciones interpersonales y las habilidades sociales, ya que pues aprenden de otras culturas, otras formas de relacionarse, de incluso cuestiones políticas, sociales, en fin. Amplifica el aprendizaje de los estudiantes en el aula a través de experiencias únicas, aprendizaje basado en la tecnología, que ya hoy por hoy ya no lo podemos visualizar así. Y me queda claro que en nuestro país no puede ser al 100%, porque tenemos lugares que sí hemos encontrado escuelas que en la mañana son escuelas y en la noche son cantinas, pues caramba, menos van a tener internet, mucho menos van a tener computadoras. Y la inseguridad hace que conozcamos escuelas que lleguen un fin de semana, lleguen, perdón, del fin de semana y se den cuenta que les robaron y ya no hay tecnología, o más bien aparatos de cómputo. Dos, otro de los puntos que se están o que se tuvieron bien manejados y que se implementaron fue la personalización. Es una orientación en la enseñanza dirigida a abordar las necesidades educativas individuales de los estudiantes. Y a medida que la tecnología se hace más efectiva y menos costosa, la alternativa es más viable. Y esto es dándoles programas adecuados para cada niño o para cada niña, para pues ciertas características de estudiantes, etcétera. Desde las aulas se tiende a construir el aprendizaje desde las habilidades de cada estudiante. Eso es un hecho. De este modo se prepara a los alumnos del siglo XXI para los nuevos perfiles que reclama el mercado laboral actual, que es trabajo en equipo, habilidades sociales, capacidades para afrontar retos y superarlos, inteligencia emocional, creatividad y pensamiento crítico. Y me van a decir, esto ya se viene hablando años anteriores. Sí, claro, pero se manejaban como cuestiones aisladas. Sí, fue un año que sacaron la guía del pensamiento crítico. Ya tiene muchos años. Sí, pero no se hablaba de hacerlo como un mix, por ejemplo, con la inteligencia emocional. Eso vino después. No, ahora no son entes aislados, ahora es todo en conjunto. Otro es la tecnología emergente. Es importante que desde las aulas se aprovechen de manera didáctica lo que se proponen como nuevos ambientes de aprendizaje y que permitan desarrollar la acción docente. Porque qué complicado es enganchar a los chicos y chicas en una sesión o en una clase si no tengo las herramientas para tenerlos interesados y para que estén motivados. Para ello, los centros escolares o las instituciones educativas es o tienen que introducir a los alumnos en los conocimientos esenciales de robótica, realidad virtual y aumentada, aprendizaje móvil, inteligencia artificial o programación. Ya vamos más allá. Y hay escuelas, por ejemplo, de medicina que ya empiezan a hacer operaciones con realidad virtual, por poner un ejemplo. Salud mental en la educación. La educación siempre ha buscado pues que los chicos estén bien. Ahora, resulta de gran ayuda en las edades tempranas, sobre todo sabemos que la personalidad se va a desarrollar en los primeros 6 años de edad, que aprendan a gestionar esas situaciones complicadas, que aprendan a, pues, ser resilientes, a enfrentar los problemas de una manera asertiva. ¿Por qué? Porque hemos encontrado muchos niños y niñas con problemas mentales y que han sido arrastrados a las edades adultas. Y ahí tenemos niños y niñas que se han suicidado o que de repente en Estados Unidos llegan con la pistola. Ya ha habido casos en México y hay violencia
y llegan a disparar o agredir con el lápiz, o, híjole, y tú, como docente, si pones especial atención en la salud mental de la educación y de tus estudiantes, puedes ayudar a que esto no suceda. Me queda claro que no eres Dios y que no vas a salvar a todos, pero a muchos sí, si lo haces con pasión, con entrega y sobre todo que te interesen tus alumnos y alumnas. Pero para ello, obviamente, se deben introducir en absolutamente todos los centros educativos sesiones de educación emocional que permitan a los jóvenes desarrollar características claves para mejorar esa salud mental. ¿Y estos cuáles son? La empatía, la resiliencia y la asertividad o la inteligencia emocional, diría por ahí Daniel Goleman. Ahora bien, la educación híbrida. En el nuevo modelo de este 2022, la educación se hace híbrida, combinando de mejor forma esta parte de la formación presencial y virtual. Pero, pues de alguna manera sabemos que no hay nada como lo presencial, donde pueden socializar, donde puedas sentirte, pues somos seres sociales, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacerlo para que lo híbrido también pueda manejar esto? Y ya hay plataformas donde puedes hacer trabajos por equipo. De un grupo vas haciendo equipos y se van a salas de trabajo, por ejemplo, donde tú puedes construir un modelo más dinámico, personalizado, donde incluso meten ya juegos didácticos que son totalmente gratuitos, como rompecabezas, sopa de letras, mil juegos que puedes implementar para hacer más, pues, atractiva tu clase, para que estén más motivados y más comprometidos a aprender. Por tanto, estos mejores resultados vas a obtener si tú lo haces de esa manera. Y, pues, obviamente, van a adquirir mayores habilidades que a la larga van a ser fundamentales para su área laboral. Ahora, eso fue en el 2022. Vamos a ver las tendencias que empezaron este 2023. Y lo que encontré por ahora fue el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que habla y tuvo un como congreso donde se trabajó todas estas ideas y propuestas para este año. Y marca como tendencia la adaptación a los cambios provocados por la pandemia. Lógico, renovar los programas según las necesidades del mundo. Estamos viviendo un mundo cada vez más complicado, de inseguridad, de problemas económicos. Bueno, ¿quién iba a imaginarse, para empezar, todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Ser más flexibles al ofrecer programas y capacitaciones para los estudiantes. ¿Por qué? Porque el ofrecer capacitaciones, nuevos programas, no todos, suena súper, súper idealista. ¿Por qué? Porque no es nada más, hazlo. Requieres recursos, personal, investigación. Son una concatenación de muchas cosas. ¿No es fácil? No, claro que no. Raquel Bernal, que es la rectora de la Universidad de los Andes, expresó en este seminario, en esta reunión, que ante los grandes retos que han surgido, va a ser vital tener una preparación holística, interdisciplinaria, por lo que hay que darse la tarea de crear ciudadanos integrales capaces de contribuir y transformar la sociedad. Estamos deteriorando nuestra sociedad. Necesitamos chicos que se preocupen hasta por cuestiones como nuestro ambiente, nuestra ecología, que se preocupen por las relaciones sociales, que se preocupen por hacer un mundo mejor. Se deben forjar egresados con capacidades técnicas a la par de valores sociales bien cimentados. Y esto es que formen parte de la responsabilidad que las instituciones educativas tienen dentro de su entorno. Ahora,
la educación a lo largo de la vida, que sea accesible. No todos tienen acceso a esta educación. Y para eso también están implementando impulsar la educación STEAM. ¿Qué significa STEAM? Science, Technology, Engineering and Mathematics. Eso, sobre todo a nivel profesional y preparatoria, va a ser personas más preparadas para su mundo social y para la vida misma y el mundo laboral. Y no solamente ubicado la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas a las empresas, no, hacer mejor el ambiente, el contexto donde está o estamos cada uno de nosotros. Actualmente, solamente el 20% de los trabajos están basados en las áreas STEAM. Es muy poco todavía. Este modelo ayuda a fomentar el pensamiento crítico, impulsar habilidades de solución de problemas. Recuerden, cada vez más nos enfocamos en cosas que yo ni me imaginaba. Conozco chicos que cuando hacen una entrevista de trabajo no les piden el currículum. Y yo, a ver, ¿cómo? Incluso he escuchado que dicen, entonces, ¿para qué estudié? No, es que, espera, el título no es nada más llegar y pagar el Santo Domingo para que te lo den. No, para llegar al título es porque tú ya tuviste una serie de capacitación, aprendizajes que te están llevando a impulsar esta habilidad de resolución de problemas, a despertar la curiosidad, que es lo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes, que no se queden nada más con lo que tú les dices, que investiguen, que quieran saber más, que quieran solucionar, crear resiliencia para enfrentar los retos de nuestros tiempos. No lo tienen fácil. Si a nosotros nos ha tocado complicados, a los chicos y chicas y niños y niñas de ahora les va a tocar una sociedad más difícil, un mundo más complicado. Si nosotros logramos eso, que puedan desarrollar ideas y resolver problemas de la vida, estamos haciendo un gran trabajo y vamos a crear seres humanos capaces de poder hacer la diferencia. Eso es todo. Con eso cierro la materia. Antes de agradecerles, quiero decirles y enseñarles algo de la bibliografía. No puse toda, puse yo creo que los más fuertes. Tenemos este de estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación constructivista de Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas. Es muy bueno y a pesar de que fue escrito hace rato, ustedes se van a dar cuenta que lo que decimos, hay cosas que no pasan de moda, que siguen vigentes, nada más cambiándoles el nombre o adaptándolos a las nuevas necesidades. Tengo otro que es El pensamiento creativo, de Edward de Bono, que ese es muy bueno, se los recomiendo. Incluso viene pues todo el poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas. Todos y cada uno de nosotros y nosotras somos creativos. Dense la oportunidad. A veces no es tanto libros teóricos, que no digo que no sea importante, sino lo que haces con eso. Luego tenemos estrategias de enseñanza-aprendizaje de Julio Pimienta. Aquí tienen varias. Ustedes pueden ver para qué sirven, cómo ocuparlos. Es un libro muy bueno, se los recomiendo. Incluso hasta lo pueden encontrar en internet. Y yo de este he sacado muchas ideas que he adaptado, he puesto, bueno, algo tan sencillo como la papiroflexia, por decir algo, lo puedes ocupar como estrategias de enseñanza-aprendizaje, que digo estrategias en cuanto a que tú sepas para qué, cómo, cuándo, con qué necesitas, ¿no? Planeándolo. Para hablar de afectividad,
hay libros como La forma de los afectos. Este tiene muy buenas, incluso cuentos que puede ayudarles. Este es un libro del Poder Judicial, a lo mejor lo pueden conseguir en Porrúa, y son casos de terapia de niños. ¿Y por qué les va a servir? Porque pueden darse cuenta cómo piensan los niños y niñas que tienen problemas. Puede abrirles un poquito esta parte de qué se puede hacer. ¿Se acuerdan que yo les dije que para empezar mis sesiones presenciales, ocupo al principio como actividades de inicio gimnasia cerebral? Este libro de Luz María Ibarra, pues tiene ideas de muchos ejercicios de gimnasia cerebral que les puede ayudar. Se llama Aprende Mejor con Gimnasia Cerebral de Luz María Ibarra. Luego tenemos Emocionario. Y va a decir, es para preescolar. No es cierto. Créanme que lo podemos usar también en los primeros años de primaria. Tenemos Aprendiendo sobre las emociones. De Aprendiendo las emociones es Manual de Educación Emocional. Tenemos Amar. Es otro libro que habla de las emociones. De Amar dice, amar colorea tu mundo, incluso para sus hijos e hijas. Tenemos La inteligencia emocional, este es más conocido, de Daniel Goleman. Este es Editorial Vergara. Tenemos un emocionario. Es una actividad, es un libro con actividades prácticas para los chicos y chicas. Y lo pueden ocupar incluso hasta con adolescentes. Porque aprenden miedo, cada emoción que te lo genera, qué hacer, etcétera. Está muy, muy padre. Inclusive yo se los recomiendo a los padres y a las madres de familia para que puedan, pues, trabajarlo, que enseñen a sus hijos a poder expresar, poder manejar asertivamente esas emociones. Y como les decía, inclusive, pues, para que puedan canalizarlos con un especialista en caso de que ustedes detecten que algún alumno o alumna realmente necesita trabajar esta parte emocional, porque sabemos de antemano que si tienes un problema, ya sea que los padres se peleen, miren, ahorita dejen de dejar de compartir. Ahorita realmente es muy triste que con la pandemia los chicos presenciaron mucha violencia, porque no es lo mismo que cada quien se vaya a trabajar a estar 24 horas en el mismo lugar, en el mismo espacio. Entonces, ¿por qué no decir, bueno, a lo mejor sí, canalizarlos a tomar psicoterapia? Es válido. Hasta nosotros mismos, de verdad. Recuerden, no nos hace más débiles o más vulnerables. Todos los maestros y maestras deberíamos de tener un proceso terapéutico, porque vemos tantas cosas. Y no solamente dentro de la escuela, con nuestros compañeros de trabajo, a nivel social, sino también en nuestros propios hogares, o en uno o en otro. Espero que pues, módulo o esta asignatura, materia, realmente les deje cosas que puedan aplicar con sus niños y niñas. No se les olvide hacer la diferencia. Les agradezco todo el tiempo que pudieron dedicarme y me pongo a sus órdenes. Les repito, soy la doctoranda Beatriz Margarita García Vadillo, o doctora.
Me falta sacar la cédula profesional, ¿no? Pero estoy para servirles. Hasta pronto.